arrepentimiento o anestesia para el pecado. Arrepentimiento o anestesia al pecado. Iglesia, cuando nosotros decimos que nos arrepentimos, ¿qué realmente ocurre en nuestra vida? Hay cosas que hay que llamarla por su nombre, la cual muchas veces pues intentamos como que taparla, ¿verdad? Para que se haga la píldora un poquito más fácil de tragar. Y por ejemplo, cuando decimos que algo es pecado, es porque desobedece a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Y aunque nos guste o no nos guste, sigue siendo la palabra de Dios. Y es la que nos redarguye, nos instruye. Y por decir algo, y tú dirás, Saúl, no te vayas muy extremo. Sí, mira, simplemente con la palabra bailar, bailemos. Mire, bailar, ¿agrada a Dios o no agrada a Dios? ¿A quién estamos agradando? ¿A Dios o a la carne? La borrachera simplemente es desobedecer a Dios. Nadie puede burlar a Dios. Dios conoce el corazón de cada uno. Y realmente nosotros lo que hacemos es anestesiar el pecado. Ese remordimiento porque nos cogieron en la pifia y simplemente pues quitamos o tratamos de apaciguar eso y se nos olvida y volvemos otra vez y caemos. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Y yo le hablo a la iglesia, no le estoy hablando al inconverso, porque el inconverso estas cosas no las va a entender. Tiene que el Espíritu Santo darles el discernimiento, darle la revelación, pero primero tiene que el Espíritu Santo libertarlos de la esclavitud del pecado. Y tú dirás, es que en la Biblia hay hombres prominentes que hicieron eso, cayeron en pecado. Sí, veamos por ejemplo, comencemos con Adán. Adán desobedeció a la voz de Dios, al mandato de Dios, y simplemente se dejó llevar por lo que le dictó su corazón. Que de eso próximamente estaré hablando yo en un próximo video, lo que dicte tu corazón. Sin embargo, no se registra en la escritura que Adán volviese a desobedecer a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Otro caso, tenemos el caso con Noé. Noé, que luego que bajó del arca, sembró una viña, un viñedo. Parece que ya sabía cómo hacer vino del jugo de uva y se emborrachó. Y eso trajo consecuencias. Pero no dice que él siguió emborrachándose. Se arrepiente y simplemente no vuelve a hacerlo. Y el caso más común, el caso del hombre cuya palabra dice que su corazón era conforme a Dios. En otras traducciones dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. David, el rey, el pastor de ovejas que escribió el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese hombre conforme al corazón de Dios cometió adulterio y quiso anestesiar su pecado y cometió otro error peor: asesinó. Pero la Biblia no registra que David volviese a cometer adulterio. Él se arrepintió, tuvo consecuencias, pero misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y no volvió a hacerlo.
Y hubo otro caso, el caso del hombre registrado en la Escritura como el hombre más manso de la tierra, Moisés, un hombre que como ejemplo fue líder de un pueblo completamente idólatra, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Se tornó a la idolatría, era un pueblo, como dijo el Señor, duro de cerviz, y ese pueblo llevó a sacar de quicis a Moisés al punto de que el hombre más manso, cuando Dios le dice que le abre a la peña, a la roca, él le metió un garrotazo a la peña, no le habló, le golpeó, le metió un garrotazo y le costó grandemente el no poder entrar a la tierra prometida. Pero no dice la Escritura que Moisés volvió a caer en esa desobediencia y entrar en esa euforia, en ese coraje, en ese enojo. La Biblia dice, el apóstol Pablo en la Escritura dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no está diciendo que no te acuestes sin antes resolver el problema, porque probablemente el problema no se resuelva, probablemente sigas con ira. El detalle es que no permitas que así como el sol, cuando está más caliente, es al mediodía, está encima de uno, que asimismo la ira no llegue al punto de que llegue hasta la coronilla y te lleve a pecar. El apóstol Juan dice: hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y como todo abogado va a pedirte qué fue lo que hiciste, y tienes que confesar lo que hiciste. ¿A quién? A Él, no a hombres. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 28, verso 13, dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. De modo que no peques, pero si pecas, abogado tenemos para con el Padre. El detalle está en lo que el apóstol Juan dijo más adelante, que el que practica el pecado es del diablo, el cual peca desde el principio. Y nosotros tenemos las herramientas en la Escritura, iglesia, para poder llevar una vida conforme a la voluntad de Dios y no a lo que dicte nuestro corazón. Por lo tanto, cuando estamos en el momento en que podamos caer, pensemos si vamos a anestesiar el pecado con un mero remordimiento o si nos vamos a arrepentir, si va a haber arrepentimiento genuino. En el Salmo 51, verso 17 dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. De modo que arrepentimiento o anestesia al pecado. Los dejo con eso. Que Dios les bendiga. Que tengan un excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en abundancia. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom. Dios les bendiga. Amén.